Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El retorno a clases requiere hacerse lo más luego que se pueda. Con esta frase, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, insistió en la normalización de las actividades escolares en el país, manteniendo en pie el concepto que está muy en boga hoy en el mundo desarrollado, en muchos países del mundo, que es la nueva normalidad, que la autoridad sanitaria quiere también para Chile. La nueva normalidad es que cada país se adecúa a su realidad y está obviamente tomando los resguardos, pero ir volviendo a una normalidad porque fundamentalmente esto se sabe que va a ser largo. Entonces, como es largo, uno no puede estar encerrado 1 año ni 2 años. Hay que ir buscando las formas de cómo enfrentarlo y cómo ir asumiendo y aprendiendo. Bueno, esta es la nueva normalidad con la que el gobierno quiere enfrentar esta nueva etapa de combate al coronavirus. En esa misma línea, durante su participación en una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el ministro de Educación, esta vez Raúl Figueroa, reforzó el discurso de la necesidad de normalizar las actividades. Ojo, que normalizar no es volver mañana. Normalizar no es volver el lunes. Normalizar es empezar a pensar cómo se vuelve de manera racional, sin correr riesgos ni los niños ni sus familias, a involucrarse de nuevo en los procesos educativos, porque no solamente hay niños que están dejando de leer en la etapa crucial, hay niños que están dejando de comer, hay niños que están viviendo en sus casas mucho más apretados, hacinados y con problemas de violencia. Es decir, el colegio puede servir para muchas cosas si se toman no a tontas y a locas. Por favor, tengamos buena voluntad para leer el concepto. La nueva normalidad y querer volver no es ni ahora, ni apurados, ni tampoco de mala manera. Es cuando corresponda, por prudencia, con los datos y de manera bien hecha y programada. Sí podemos hacerlo, porque yo he escuchado decir, es que Alemania lo hace porque no somos alemanes. Podemos perfectamente enfocar nuestro proceso educativo a hacer esto bien, respetando la pandemia, respetando la salud de las personas. ¿Por qué no lo vamos a hacer bien? En ese contexto, en esa situación, se pretende volver a la actividad escolar sin poner en riesgo a nadie, pero tampoco encerrarnos eternamente, porque eso nos va a hacer un daño demasiado grande. Esto, lean por favor prensa internacional y a los analistas y a los críticos de todo el mundo, es lo que se está analizando y viendo hoy día como una realidad. Bueno, normalizar actividades escolares, ya se sabe, con criterio y con mucho cuidado y con prudencia y de manera evolucionando. Bueno, esto es lo que sostuvo el ministro, que dice que los niños no corren mayor riesgo en términos vitales por el COVID-19, aunque aclaró que aún no hay una fecha específica para el retorno a clases. Eso es lo que ha dicho. No hay fecha, hay una idea de empezar a programar la vuelta. Más tarde, el secretario de Estado reiteró que las clases presenciales se mantendrán suspendidas hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual y que la fecha de eventual regreso será informada en su momento. Además de informar que este 27 de abril se iniciará formalmente la transmisión de Canal TV Educa Chile. Manifestó que su cartera, Ministerio de Educación, está trabajando en paralelo con el Ministerio de Salud en un plan de vuelta a clases bajo 3 ejes: seguridad, flexibilidad y equidad. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con si se deben retomar las clases presenciales en el segundo semestre o, más que ponerle fecha, ir viendo según el criterio, según la realidad de cada localidad. Es distinta la comuna de, voy a poner San Miguel, voy a poner La Cisterna, Puente Alto, es distinto a Bisbiri, es distinto a Putre, ¿se entiende, no? O una comuna rural de la región del Maule, es distinta la densidad poblacional, es distinta la cantidad de casos que hay, en fin, es súper distinto a una ciudad, a una comuna urbana con mucha gente. Así que pero la pregunta es si usted cree que se deben retomar las clases presenciales ya el segundo semestre definitivamente. Vamos a la mesa de conversación, por favor. Y en ella queremos conversar y tomar contacto más bien ya con José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, muchísimas gracias igual. Y bueno, la pregunta es que empieza ya a saltar, bueno, el tema de la pandemia salta a todas partes, ¿no? Salta la economía,
salta a la política y salta también, entre otros temas, a los derechos humanos. Y empieza a ser un tema, lamentablemente, en que pueda convertirse en una crisis de derechos humanos esta pandemia. Explícanos por qué se puede correr ese riesgo, José Miguel. A ver, los riesgos que existen son reales y muy importantes, especialmente a nivel de las prisiones, en las cárceles. Fundamentalmente por un par de motivos. El primero es que existe hacinamiento, es decir, sobrepoblación en las cárceles. Y segundo, porque las condiciones usualmente son insalubres, no hay acceso a agua potable o a un sistema de salud eficaz al interior de las prisiones. Y por lo tanto, la obligación del Estado es reducir al máximo la sobrepoblación para poder, primero, evitar un brote de coronavirus y si existe un brote interno, desde luego poder manejar el problema de una manera que sea relativamente eficaz. ¿Cuál es lo que está hablando de un concepto general, pero cuál es la realidad? Ustedes me imagino que ya han empezado a testear, a mirar en distintos países, porque las realidades carcelarias son disímiles en los países. ¿Dónde ustedes ven que el problema está siendo más acuciante? Especialmente en aquellos países donde el nivel de los reclusos con, digamos, que están en proceso y sin condenas, es decir, que están en prisión preventiva, claro. Pero que aún no han sido condenados. Especialmente en esos casos es extraordinariamente grave. Y en algunos países donde el hacinamiento está por sobre el 30, 40, 50%, incluso más. En esos casos hay que tomar medidas urgentes para reducir la población y así poder manejar de manera adecuada un posible contagio de coronavirus, que de lo contrario sería realmente una catástrofe desde el punto de vista de salud. Sí. Chile ha tomado una decisión, ya de hecho ya está operativa, probablemente ya está ejecutada casi en su totalidad, un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso de conmutación de penas, es decir, un grupo de personas, son aproximadamente 1.800 personas, que tengan delitos de menor cuantía, ¿no? Los delitos graves, que puedan ir a sus hogares a cumplir su detención, en vez de en una unidad penitenciaria, hacerlo de manera domiciliaria. El modelo que ha hecho Chile en este sentido, ¿te parece que es adecuado, se queda corto, está bien? En fin, ¿qué has hablado tú con las autoridades chilenas? Mira, el modelo chileno, lo que se ha hecho hasta ahora está muy bien, pero creo que las cifras son todavía muy bajas, muy escasas. Es decir, aquí nadie está abogando por un gran perdonazo. Se trata simplemente de que temporalmente, transitoriamente, se trasladen algunos de los reclusos, especialmente aquellos que han cometido delitos que no sean violentos, como es el criterio de la ley precisamente. Pero 1.800, si tú tomas en cuenta que hay 28.000 personas condenadas en Chile, cumpliendo condenas. Sí, perdón, José Miguel, pero entiendo que la población penal está en torno a los 43.000 en Chile. Es cierto, pero 28.000 son los condenados, 14.000 son los procesados sin condenas. Exacto. El total es exactamente el que tú has mencionado. La ley solamente se aplica para estos 28.000 casos de condenados y no para los otros 14.000 que están sujetos a proceso, en cuyo caso hay que ir análisis de cada situación en particular por parte de los jueces. Eso hace el procedimiento realmente muy engorroso, muy lento y no creo que reduzca suficientemente el grado de sobrepoblación en las prisiones. Sí, pero por lo que entiendo, el Ministerio Público y algunos fiscales están intentando analizar nuevamente, porque son los fiscales los que solicitan a los jueces las prisiones preventivas, las cautelares que se llaman, ¿no? En términos técnicos. Es decir, se están revisando las cautelares de algunas personas que están privadas de libertad sin una condena todavía. Entonces, allí podría haber un resultado de más personas que dejaran la cárcel y buscar alternativas. Es cierto, eso es importante, pero hay que acelerar el tranco. Ya. El coronavirus no es broma, no. Ni es una ficción, es un virus letal. Esta gente, ninguno de ellos está condenado a pena de muerte. Están condenados por privación de la libertad por haber cometido delitos. Son delitos, no son faltas, y de acuerdo al código hay que privarlos de la libertad. Pero hay delitos
menores, es decir, que no son violentos, deberían esos casos ser los primeros en la fila para lograr una prisión domiciliaria que sea debidamente monitoreada desde el punto de vista electrónico para garantizar la seguridad de la población. ¿Has tenido conversaciones con los ministros o con las autoridades judiciales de nuestro país que tengan la responsabilidad de poder apretar la tecla suficiente o necesaria para producir esta solución en Chile? No, he estado siguiendo esto a distancia, seguí en la discusión del proyecto que finalmente se aprobó, de la ley que se aprobó. Sí. Estuve también al tanto del procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Felizmente el Tribunal Constitucional aprobó todo esto y rechazó las interpelaciones que se hicieron para vincular esto con la discusión del caso de Punta Peuco, es decir, aquellos que están condenados por violaciones a derechos humanos. Sí, sí. Y el proyecto finalmente se aprobó. Sin embargo, insisto que el grupo de prisioneros que se benefician por la ley es muy bajo. Eso fue una especie de chantaje muy raro, a que en algún momento va a haber que, cuando pase la urgencia, entrar a analizarlo con más detalle, ¿no? Y además que eran, eran partidarios del gobierno, del propio gobierno. Me parece que eso no fue bien llevado, porque hay que entender que aquí hay una responsabilidad de Estado, y esto compromete no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Poder Judicial, frente a aquellos que se encuentran en prisión. El hecho de que Chile cuente con niveles de hacinamiento y que las condiciones en las prisiones sean insalubres, no sean las adecuadas, es una responsabilidad que le corresponde al Estado. Y si estamos enfrentando un virus que es lo más grave que ha ocurrido en los últimos 100 años en el planeta, es perfectamente predecible que un contagio al interior de las cárceles, en las condiciones en que se encuentra, podría ser realmente letal para muchos de los prisioneros. Me parece que, de cualquier manera, Matías, la discusión sobre el tema de aquellos que están condenados por violaciones a derechos humanos es válida y hay que darla. Y me parece importante el debate que se está dando en el Senado en Chile en este instante. Pero da la impresión de que es otro tema, puede ser muy importante, y hay muchos temas muy importantes. La política requiere también de priorización de temas respecto de las necesidades y de las urgencias. Y el tema de la libertad por casos humanitarios o conmutación de pena en casos humanitarios a personas por determinados delitos es muy interesante tratarlo, pero poco tiene que ver con la urgencia de una pandemia como la que estamos viviendo, ¿o no? Tienes razón, Matías. Son dos temas distintos, son dos temas separados. El de la pandemia y el riesgo que representa para los que están en prisión, pero el otro tema también es un tema válido. Sí, sí. Y creo que en buena hora se está discutiendo. Hay que ajustar el proyecto. Me parece que es una propuesta interesante la que está sobre la mesa. Sin embargo, hay que darle mayor discrecionalidad, mayor espacio, mayor latitud a los jueces para que puedan valorar no solo el requisito objetivo. El único requisito objetivo, en mi opinión, es el que exista un informe médico que justifique por parte del Instituto Médico Legal la salida, la libertad anticipada de aquellos que están cumpliendo prisión por privación de la libertad por graves violaciones a los derechos humanos. Estos temas deben tratarse con mucho cuidado porque, de acuerdo al derecho internacional que obliga a Chile en estas materias, hay requisitos y también hay criterios. Los criterios son, muchos de ellos, subjetivos. Deben ser valorados por el juez, como por ejemplo el que la persona haya cumplido una parte considerable de la pena, el que haya compensado civilmente a las víctimas, el que haya colaborado en el esclarecimiento de los hechos, el que se muestre en su conducta rehabilitado y consciente de la gravedad de los delitos cometidos. Y por supuesto, el juez debe tomar en consideración, todos estos son criterios, no requisitos, criterios que el juez debe tomar en consideración el impacto, los efectos que una liberación anticipada podría generar en las víctimas y en la sociedad en su conjunto. Condiciones necesarias pero no suficientes para la libertad, porque entiendo que lo que tiene que primar es el estado de salud de las personas si es que están, por ejemplo, en fase terminal o por ejemplo, que no tengan idea de que están cumpliendo una pena porque sencillamente están sin capacidad de conciencia ni de razonar, ¿no? Sí, Matías, en esto hay que ser muy claro que hay que hacer una distinción entre lo que es un requisito fundamental, no negociable, como es el estado de salud. Pero ese es un requisito objetivo. El Instituto Médico Legal produce responsablemente un informe que refleja que la persona
no se puede valer por sí misma, que está sufriendo unas condiciones de salud que son terminales, ¿no? Eso debe estar debidamente probado por médicos del Instituto Médico Legal, no por el médico particular del reo, ¿no? No es cuestión de conseguirse un certificado médico que produzca esa información. Ahora, luego el juez debe poder discrecionalmente examinar caso a caso, y allí el derecho internacional le da las atribuciones al juez para que valore si se dan o no ciertos criterios, que, insisto, no son prerequisitos. Sí, claro. El único requisito objetivo es el estado de salud. El resto, como por ejemplo, el que la persona haya colaborado con el esclarecimiento de los hechos, son criterios que el juez debe tener en cuenta. Yo recomiendo examinar en esta materia el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el indulto a Fujimori, en el caso Fujimori, que establece precisamente cuáles son los criterios que guían una decisión tan delicada como esta, porque estamos hablando de personas que han cometido los más graves delitos en materia de derechos humanos. Perfecto. Es decir, a tu juicio no hay que cerrarse a evaluar los temas caso a caso con todas las condiciones y necesidades y principios que tú has señalado. De ninguna manera, Matías, porque no hay que confundir lo que es la justicia. Estos casos son imprescriptibles, hay que juzgarlos, hay que sancionarlos, hay que cumplir una parte considerable de la pena, pero no se puede confundir lo que es justicia con un trato cruel, inhumano y degradante. José Miguel Vivanco, quiero que volvamos un segundo atrás y volvamos a Latinoamérica, a las Américas en general, respecto a la situación carcelaria. Hablamos del caso de la ley que ya está en ejecución, esta ley que conmutó la pena a 1.800 personas y las saca de las unidades penales y las lleva a sus casas a seguir cumpliendo las penas, no un perdonazo. ¿Qué otras leyes te llaman la atención a lo largo de las Américas que estén trabajando en este mismo sentido? ¿Dónde se está haciendo bien y dónde se está haciendo mal? Mira, hasta ahora lo cierto es que de los pocos países que ha logrado aprobar una norma, una ley, y no simplemente un decreto, sino que esto ha sido objeto de una discusión parlamentaria seria, es Chile, de los pocos, ¿no? De los primeros que anunció medidas en esta naturaleza fue Alberto Fernández en Argentina, pero hasta ahora se trabó por una discusión de carácter judicial. Yo creo que se va a implementar y muy pronto unas normas que permiten también el descongestionamiento de las prisiones en Argentina. En Colombia yo asistí la semana pasada a una discusión compareciente ante el Senado colombiano, junto con el fiscal general y el ministro de Justicia para discutir este tema, pero todavía está entrampado en una discusión técnico-política en Colombia. Se ha avanzado poco, sin embargo, creo que a lo menos la urgencia del tema está sobre la mesa. ¿Y otros países que te llamen la atención? O sea, ¿dónde se ha hecho, aparte de Chile, así con rapidez y eficacia? Yo te diría que también por decreto en Bolivia, el actual gobierno, pero esta vez por una disposición del Ejecutivo, han ido abordando el tema, pero digo, hasta ahora lamentablemente la velocidad con la que se ha promovido la discusión es baja. No hay discusión, en México, por ejemplo, las cárceles de México están atiborradas de delincuentes y están bajo el control de los carteles. En Brasil también se han tomado disposiciones gracias a la decisión del propio Poder Judicial, que ha logrado descongestionar un poco, pero realmente los porcentajes de sobrepoblación todavía son enormes y los riesgos que representa el coronavirus son muy serios. Bueno, muy interesante porque lo que nos planteas de que Chile en este caso ha sido señero, ha sido un faro, tiene que ver con algo que está en el subtexto, que es una característica del nivel de la política, si se quiere, porque esto no lo hacen los gobiernos solos, son proyectos de ley que la oposición tiene que participar. Entonces hay un cierto nivel de razonabilidad en la política chilena que es bueno poner sobre la mesa, porque tanto que le sacamos la mugre a la política chilena muchas veces, ¿no? Y aquí tú dices que es un ejemplo a razonabilidad cívica.
Mira, Matías, yo no sé si es un ejemplo o no, un modelo, prefiero no hablar en esos términos porque... Pero por lo menos salió en el tiempo adecuado una ley que es urgente. Tú dices otros países que las oposiciones traban. Es cierto, es cierto. Es decir, en Chile, qué duda cabe que los grados de polarización son muy fuertes. Sí. Y de hecho el incidente provocado ante el Tribunal Constitucional lo demuestra, porque la fragmentación política incluso está en aquellos partidos que hacen parte del gobierno de Chile hoy día. Sin embargo, creo que felizmente hay unos mínimos, hay unos criterios de razonabilidad que finalmente se impusieron y que han permitido la aprobación de esta norma, que ojalá sirva para ampliar aún más el número de reclusos que puedan temporalmente salir bajo un estricto mecanismo de vigilancia electoral. ¿Hay algún otro aspecto que te parezca a ti que esta pandemia pueda saltar desde lo estrictamente sanitario a también hacer crisis en derechos humanos? Por ejemplo, y vamos a hablar luego con otro entrevistado más adelante, los derechos de los refugiados, los derechos de los migrantes, los derechos básicos de las clases más desposeídas en Latinoamérica, que sabemos que es un flagelo histórico de nuestro continente. ¿Qué otros temas te preocupan en derechos humanos con el COVID? Mira, la mayor preocupación en esta región es la actitud de algunos líderes, que ha sido totalmente irresponsable. Estoy pensando fundamentalmente en Bolsonaro y también en Andrés Manuel López Obrador en México. Curiosamente son dos líderes políticos de polos ideológicos opuestos. Lo que habla que el populismo no es de derecha ni de izquierda, sino que es populismo. Digamos, así es. Y son dos líderes que se han caracterizado por intentar lavarse las manos frente al problema, minimizarlo, sostener que aquí hay un grado de pánico colectivo, que hay una especie de conspiración, porque no quieren alterar su agenda, primero, no quieren que la población, el público, siga discutiendo en función de lo que ellos colocan sobre la mesa y no sobre este tema que nos sorprendió a todos y que tiene, la concentración del mundo entero. Y en segundo término, porque le temen mucho a las consecuencias económicas que les puede repercutir a ellos desde el punto de vista del costo político, es decir, del grado de popularidad. Eso los ha llevado a una actitud realmente de una irresponsabilidad notable. Creo que el caso más grave es el de Bolsonaro. AMLO ha recapacitado en el último tiempo, me refiero a Andrés Manuel López Obrador de México, y ha tomado una actitud distinta. Y yo creo que el peligro central, Matías, que tenemos en esto es el concepto que se empieza a promover en la región y en otras partes del mundo, que nos encontramos frente a una guerra. Esta no es una guerra. Esa metáfora de la guerra, de utilizar la metáfora de la guerra para caracterizar lo que es la lucha contra un virus, es muy, muy peligroso, porque acá lo que se requiere no es el ambiente de guerra. En un ambiente de guerra contra un enemigo que nos va a invadir, donde todo el mundo se pone bajo las órdenes de un líder fuerte que nos guía frente a una emergencia como es una guerra. En este caso lo que tú requieres es el mayor debate público posible, los mayores márgenes de libertad, el mayor escrutinio público para estar en condiciones de fiscalizar lo que el gobierno está haciendo. Aquí lo que se trata es de persuadir a la población, a los habitantes, a los ciudadanos, de cooperar, porque si no cooperan, la cosa se pone todavía mucho más complicada. La democracia muchas veces se ve como una opción ineficaz, polarizante, burocrática, y en cambio hay tentaciones en algunas regiones del mundo, incluso en esta, por lograr un líder fuerte que nos pueda resolver el problema. Acá ese tipo de tentaciones me parecen sumamente peligrosas. Es cierto que hay que restringir el ejercicio de algunos derechos, como el derecho a reunión, por ejemplo, el de circulación, pero son restricciones temporales. Todas estas restricciones que se dan no pueden institucionalizarse. Deben durar solo lo que dure la emergencia. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, desde Washington. ¿Está en Washington en este momento?
Así es. Muchísimas gracias, ahí está base de tu trabajo. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros y darnos tu mirada que vale la pena tener en cuenta. Gracias, José Miguel. Buenas noches. Al contrario, Matías. Muchas gracias a ti por invitarme. Como siempre, gracias. Vamos a hacer una pausa nosotros. Y antes quiero mostrarle el resultado parcial. ¿Se deben retomar las clases presenciales ya el segundo semestre? El 18% cree que sí. El 82% cree que no. No sé mucho cómo interpretar esto, si cree que es 82 antes del segundo semestre o ni siquiera el segundo semestre, me entró toda la duda. Disculpen, pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y uno de las aristas, de las miradas a este coronavirus que sufrimos es lo que está ocurriendo en algunos barrios, en algunas comunas de nuestra capital y va a ocurrir en algunas comunas de nuestro país, sin duda. Tiene que ver con la situación de los migrantes, no de todos los migrantes, pero justamente de aquellos migrantes que están viviendo en condiciones de vida y de salud más complicados. Y para ser más directo, usted sabe a qué nos referimos, particularmente a aquellas personas que están viviendo, por ejemplo, hacinadas en Cité, 4, 5 personas, decía el ministro en la mañana, que están viviendo en una sola pieza, viviendo, cocinando, haciendo todo en una misma pieza, porque no tienen más medios económicos, personas que están sobreviviendo en nuestro país. Por lo tanto, esa situación es muy, muy peligrosa. Esta mañana el ministro de Salud hizo un particular agradecimiento al trabajo que ha hecho el Servicio Jesuita de Migrantes en tratar de ayudarnos a las autoridades, de ayudarlas y a la sociedad, ayudarnos a entender culturalmente mejor qué les está pasando, en específico, por ejemplo, comunidades haitianas, que han sufrido, sabemos, en Quilicura una situación particularmente difícil, ¿no? Y allí queremos tomar contacto con José Tomás Vicuña, que es el director del Servicio Jesuita Migrantes, para que nos explique un poco más. José Tomás, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Me imagino, nos enteramos todos, por lo que dijo el ministro Mañalich, de que ustedes han estado trabajando en esta política sanitaria que afecta justamente a los migrantes y a los migrantes más pobres y que están viviendo estas condiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia. Sí, ayer nos llamaron de la Seremía, y también establecí contacto con el mismo ministro y fuimos un equipo del Servicio Jesuita Migrante. A veces me toca aparecer a mí, la verdad fuimos un equipo. Y vimos, yo lo he dicho hoy día, ayer nos dimos cuenta que Chile no cambió. Por lo que vimos ayer, con la parafernalia que había ayer afuera del CITE, que yo no vi, la verdad, en el sector oriente de la capital, y donde el tema eran los haitianos, no era el lugar. Los lugares que habían sido foco justamente eran los lugares, el gimnasio, el confín, el colegio, acá eran los haitianos. Y hace 3 semanas hablábamos de quienes quebraban la cuarentena yéndose en helicóptero a segunda vivienda, y hoy día, en menos de 2 semanas, estamos hablando de quienes viven una cuarentena en 10 metros cuadrados. Eso es Chile. Y lo que el estallido social así estaba provocando de frizar a la sociedad, nos estamos quebrando, y cuando algo se quebra, se parte y se separa. Y es necesario salir juntos. Acá yo no digo que hay que privilegiar y que no tienen que cumplir la cuarentena. Tienen que cumplirla, pero todos querían convencerlos de lo que tenían que hacer y nadie los había escuchado. Y ahora nosotros estuvimos escuchando, tenían dudas muy cotidianas, desde qué va a pasar con mi pieza aquí cuando yo no esté, a mi vuelta, la licencia, distintas dificultades muy cotidianas que tiene cualquier persona. El trabajo que tratamos de hacer ayer fue establecer el diálogo y sobre todo escuchar antes que hablar. Claro, probablemente estamos hablando de los grupos más vulnerables, de los grupos más empobrecidos, más carenciados, como quiera llamarse, de nuestra sociedad, que son migrantes y migrantes muy pobres, muchos de ellos. Y además con una brecha cultural más grande que el resto de los migrantes, porque un venezolano, un colombiano, tiene por lo pronto, partiendo por un idioma común con nosotros, que no es poco, ¿no? Tratar de entender qué es lo que nos está comunicando la autoridad sanitaria. Y aquí los haitianos en particular tienen una dificultad extra, que es lo cultural, que es lo idiomático. Y ellos sencillamente, a lo mejor muchos de ellos no estaban entendiendo, además de no tener herramientas, no estaban entendiendo las instrucciones. O sea, a nuestro juicio, una perspectiva no es el problema que ellos no entiendan.
no es que ellos tienen que aprender el idioma y van a entender. Nosotros también tenemos que entenderlos y ellos nos tienen que entender a nosotros. Es una sociedad en un diálogo. El diálogo de dos. Voy a ejemplificar con algo que quizás conocemos más. Mucho tiempo acá en Chile se habló del conflicto mapuche. Entonces se pone todo el peso en los pueblos mapuches. Es decir, no, el conflicto está en la Araucanía. Bueno, este no es el conflicto de los haitianos o el conflicto de los migrantes. No. Es el conflicto de los chilenos y ahí, no, yo sé que a lo que va, pero... José Tomás, te quiero decir que ellos tienen un problema extra, que es a veces la barrera idiomática de quienes están llegando hace menos tiempo, probablemente, ¿no? Claro, y nosotros también tenemos el problema extra que no hablamos el idioma que hablan ellos. Y lo que vimos ayer, que obviamente fuimos con personas que hablan creol, que había que generar confianza. Acá yo puedo ser un experto en creol, pero si no hay confianza, no vamos a generar lo que necesitamos, que es salir unidos. Acá hay algo bien particular, porque las primeras semanas, sobre todo en el sector oriente de la capital, se utilizó mucho a las personas migrantes, repartiendo comida, servicios de aseo, en distintas labores esenciales. Y hoy día vemos también la precariedad en que vive. Entonces se cumple esta paradoja de, por un lado, están en los oficios esenciales, pero por otro lado están viviendo precariamente. Y ahí tenemos desafío y volver a decir, yo no digo que no tenga que cumplir la cuarentena, y por eso fuimos a dialogar eso, para que cumpla la cuarentena, pero tenemos que darnos cuenta de que el tema quizás no eran tanto los haitianos, sino también éramos los chilenos y el racismo. O sea, yo lo dije ahí ayer, acá el principal problema no eran los haitianos, era el racismo, porque era un punto que había que escucharnos primero. Tú has visto en este trato de la pandemia, con las distintas formas de cuarentena, en fin, y limitaciones, que ha surgido un racismo en nuestra sociedad. Bueno, no solo que ha surgido, ha estado. Hemos visto... ¿Se ha notado más? Claro, se empieza a visibilizar, o sea, por algo que también surgió lo que decía alguien de la ONU hoy día, de esta crisis sanitaria se está transformando en una crisis de derechos humanos, y es un momento también en que estamos muy tensos, angustiados, con incertidumbre, pero yo también me quiero quedar con lo mejor que salió ayer. Ayer hubo personas chilenas que sin duda ayudaron y colaboraron, hubo personas que también colaboraron, y también hay personas haitianas, que no colaboraban, pero no por ser haitianos yo voy a ser de una sola forma. Es lo mismo que decir los chilenos son así. Bueno, qué difícil es decir lo que son los chilenos si no nos ponemos de acuerdo nosotros. Lo que está claro es que de esta o salimos juntos o nos va a ser peor. La principal problemática hoy día es prevenir el contagio. Y por eso también como Servicio de Gestión Migrante nos pusimos a disposición del gobierno y estamos muy agradecidos de las felicidades. El ministro Maña ha dicho hoy día en el punto de prensa del diario, porque tenemos que salir juntos y tenemos que colaborar, y la sociedad civil va a colaborar con el Estado, y las personas migrantes también querían colaborar, como lo vimos ayer. Hoy día también fueron saliendo más personas, pero yo no vi ese despliegue como lo vi estos días en Quilicura, en el sector oriente. Eso también nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? El mismo ministro Maña el día señalaba, mira, pasamos de la preocupación por el coronavirus a las preocupaciones con otras poblaciones, especialmente migrantes. Estamos viendo hoy día, sobre todo, la vulnerabilidad. En la primera semana el tema era el helicóptero y la segunda vivienda. Hoy día es el CITE, con una pieza de 10 metros cuadrados. Y de eso también nos tenemos que hacer cargo. Ahora, probablemente esas son las situaciones más extremas, pero en general ustedes que se dedican los 365 días del año a las poblaciones que han migrado a nuestro país, me imagino que tienen una suerte de, no sé si catastro, pero mirada global de cómo están viviendo esta situación lejos de sus países, muchos de ellos perdiendo su... vi un artículo en alguna prensa internacional sobre el daño económico que provocarán las remesas a esos países. Muchos inmigrantes tienen trabajos más básicos en los países a los cuales llegan, no solo Chile, con más vulnerabilidad y con más inestabilidad laboral. Se planteaba, no sé si tuviste la cifra, 100.000 millones de dólares en menos remesas que se van a mandar de alguna parte del mundo a otra. Y hay algunos países que viven de las remesas. Haití, probablemente Venezuela, son economías que viven mucho de las remesas que mandan sus nacionales que están buscando mejores futuros en otras partes. ¿Cuál es la realidad que viven los migrantes en Chile hoy con el coronavirus? En Chile el promedio de las remesas de envío desde Chile al exterior son 1.900 millones de dólares. Incluso la primera semana de marzo aumentó el porcentaje, no la cifra total, porque la gente empezó a enviar más dinero y obviamente bajaba.
En el servicio jesuita migrante nosotros hemos triplicado la atención este mes. Estamos realmente desbordados, tenemos una aplicación que se llama Migrar, con la cual ahí pueden hacer solicitudes, estamos entregando ayuda humanitaria gracias al fondo de la CPC, pero también como institución estamos críticos financieramente, así que paso el aviso, me permite, pero necesitamos funcionar para poder ayudar, porque queremos ayudar a otras personas, a otras familias, e incluso hemos ayudado también con canastas de alimentos a familias chilenas. Acá nos tenemos que ver como personas y nosotros no queremos competir, queremos colaborar, y lo que vemos es que personas migrantes que no están infectadas, sí están afectadas por esta crisis, perdiendo trabajo, siendo desalojadas de los CITES. Hoy día mismo nos llegaban tanto de Recoleta como de Antofagasta imágenes de personas, hay muchas personas bolivianas que terminando la temporada agrícola están queriendo volver a su país, bueno, está cerrado, y esto requiere un esfuerzo muy, muy grande, porque no se trata de desentenderse o decir, bueno, total, yo no me contagio, que yo esté mal. Mira, acá es una crisis que está llevando ya a una crisis humanitaria y no solo sanitaria, con personas durmiendo en las calles. Y eso requiere un protocolo y un trabajo. Tiene que haber un trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, obviamente, para todas las personas que están quedando en situación de calle, que se están moviendo de los sectores agrícolas. Y también nosotros hemos propuesto para facilitar y visibilizar a la población migrante en situación irregular un permiso temporal de permanencia en el cual se registra, no es una visa, no es un carnet, es un permiso. Eso lo hizo Colombia con los venezolanos, lo hizo la municipio de Nueva York en 2014, para visibilizar y poder ayudar, porque de esta o salimos juntos o no vamos a salir. José Tomás Vicuña, te quiero agradecer por esto. Está un poquito más corto de lo que pensábamos porque estamos con problemas de audición contigo bastante severos, entonces no se te escucha tan bien. Y me temo, por un problema de señal, y me temo que alguien incluso pueda llegar a malinterpretar palabras tuyas porque no se entiende las frases completas. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco mucho. Creo que la idea principal, la idea central tuya está planteada y te agradecemos como siempre tu disponibilidad. Gracias, Matías. Y bueno, un gusto igual. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, José Tomás. Chao, chao. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y les presentamos el resultado de la pregunta que les hicimos, pero requiere claramente una explicación. Me hago responsable del error del planteo de la pregunta. La hemos omitido en un momento porque la verdad es que aquí en este 82% dice se debe retomar las clases presenciales del segundo semestre. En ese 82% que la gran mayoría hay personas que contestaron lo mismo queriendo decir totalmente lo opuesto probablemente. Hay alguien que votó que no se debe retomar el segundo semestre porque quiere, por ejemplo, partir directamente ya el próximo año, o hay otros que votaron que no también, pretendiendo hacerlo antes de que termine este primer semestre. Por lo tanto, hay un problema de planteo, así es que las disculpas del caso. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl. Y ahí está la ministra Saldívar y efectos de la pandemia. La posibilidad de encontrar trabajo disminuye significativamente. Yo me recuerdo la última vez que un ministro de Hacienda dijo que había que cuidar la pega. Esto fue en la crisis asiática. Eso fue como el 98, si no me equivoco. No, por ahí, crisis asiática. No me acuerdo qué año fue exactamente, sí creo que fue el 98, un ministro diciendo eso y eso generó un pánico tremendo. Es muy delicado que una autoridad diga esto porque, bueno, pero es una realidad, tampoco es responsabilidad de la ministra, no está mintiendo ni mucho menos. Esto es saber las cifras de desempleo que ya empiezan a proyectarse así adelante. Más detalles allí en 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 13 grados con 7 décimas y el cielo está nublado. Para mañana viernes y pasado mañana sábado en esta región, el termómetro marcará como máximo 19 grados con cielo nublado, mañana viernes, y el sábado estará despejado con una máxima probable de 23 grados. Revisamos otras regiones del país. Juan Fernández, región de Valparaíso, tendrá chubascos y la máxima probable de 20 grados. Y en la región de Arica y Parinacota tendrá en la ciudad de Arica una máxima probable de 21 grados y estará despejado. Y con el objetivo de reunir fondos para combatir el coronavirus, BBC Radio 1 reunió a una gran cantidad de artistas para realizar un cover masivo de Time Like This.
de Foo Fighters que escuchamos de fondo. Desde sus casas, como ya es bastante habitual y común en estos tiempos, bastantes artistas, Taylor Hawkins, Dave Grohl, se unieron con artistas como por ejemplo Chris Martin, Dua Lipa y otros 20 artistas connotados internacionales para interpretar esta conocida canción del 2002 que busca hacer referencia a los tiempos que vivimos hoy. Dice parte de la letra: en tiempos como estos que se aprende a vivir de nuevo, en tiempos como estos que dan y das de nuevo. Un potente mensaje en este cover de Foo Fighters, con el cual despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.